Hola amigos de Latinoamérica, ¿cómo se encuentran? Estamos en un nuevo Controversias, hoy desde Barranquilla con una invitada muy especial para nosotros, la doctora Elena Barraquer. Doctora, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Es Andrés. un placer tenerla acá. El placer es mío. Gracias, nuevamente gracias. La idea hoy con ustedes es hablar un poco de su vida, tienen unas historias fabulosas, tienen una familia, no hace falta que lo aclaremos, de oftalmólogos. Hoy está haciendo una labor increíble en África, así que vamos a ir un poco hablando de este camino que ha recorrido, que seguramente mucha gente quiere aprender y quiere conocer. ¿Cómo empezó esta historia en la oftalmología? Sus viajes a Estados Unidos, ¿nos podría contar un poquito de eso? Bueno, la verdad es que mi historia en la oftalmología empezó desde que nací. Claro, sí, 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 ya venía Exacto. marcada, me imagino, ¿no? Un poco eso. Yo recuerdo, desde mis primeros recuerdos, quizás eso a los 5 o 6 años, que yo ya quería ser oftalmóloga, porque veía cómo disfrutaban mi padre y mi abuelo, que murió cuando yo tenía casi 11 años, o sea que pasé Pudo un... aprovechar. Sí, pude aprovecharlo. Y la verdad es que me gustaba lo que hacían. Y me gustaba la idea. Y encima yo no tenía nada de depresión, porque en aquella época, claro, mi hermano Rafael, él sí que tenía presión Claro. de ser él, pero yo no tenía nada de presión, con lo cual era aún mucho mejor. Y cuando tenía, justo al acabar la carrera, tenía 23 años, mi padre estaba en un meeting en Houston, me parece. Allí conoció al doctor Karl Kupfer, que era el director del National Eye Institute, y él le dijo, hablaron de que yo acababa la carrera y que por qué no aprovechaba una de las becas para extranjeros que el NIH ofrecía. Y así me fui, sin hablar inglés. Yo había aprendido francés Claro, en el colegio, nada. nada. Pero a mí me encanta eso de tirarse a la Sí, 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 piscina, los me desafíos. encanta, me encanta. Me fui a Washington, me pasé primero 3 semanas aprendiendo inglés y ya de allí pues me puse a trabajar haciendo Sí. investigación, que tampoco había hecho nunca. Es un desafío en serio, ¿no? Arrancar. Pero está muy bien, una cosa llevó a la otra, después pues me saqué el título en Estados Unidos, pasé los exámenes, hice internship, hice la residencia en Mass Eye and Ear, de allí hice también, bueno, antes de la residencia hice un fellow de anatomía patológica en Wilmer, después la residencia, después un fellow de segmento anterior en Bascom Palmer, y en un congreso precisamente en Bogotá, Justo, en el país donde en estamos hoy. Bogotá, conocí a un oftalmólogo italiano, me casé con el oftalmólogo italiano, me fui con él a trabajar a Torino, donde viví 13 años. Después, iba a decir lamentablemente, Claro. pero no, cada cual tiene que seguir su camino, me divorcié del italiano y me volví a Barcelona en el año 2002. Bien, y desde allí, desde ese 2002, está radicada en Barcelona. Sí, Me imagino que comenzó en el instituto, en la claro, clínica. sí, 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 sí. Y en ese momento, ¿cómo fue, bueno, volver a estar con su hermano, con su padre, y ir trabajando un poco en familia? ¿Cómo La fue esa verdad es que muy experiencia? Me bien. imagino, ¿no? De entrada yo pensé, oh, Barcelona, ¿cómo he podido vivir casi 25 años fuera de Barcelona, que es una ciudad maravillosa? Sí, sí, sí. Me incorporé muy bien. En el 2003 iniciamos con la Fundación Barraquer. En el 2004 hice la primera campaña solidaria a Senegal. Me entusiasmó y ya, pues cada vez, Fue un camino de ida, podemos decir, ¿no? de momento no ha habido De vuelta. O momento sea no hay que vuelta, por lo que vemos. ¿Qué es África para usted, doctora? ahora casi puedo decir que es mi segundo hogar, Qué realmente, lindo, sí. porque me encanta. Entiendo a la gente que habla del cielo africano, que es maravilloso. La gente africana es una gente sencilla, sin malicia. La verdad es que a veces esperan un poco que uno les haga todo, Sí, pero sí, bueno, sí, sí. eso no son los No, claro, africanos. sí, sí, sí. Pero a mí me encanta. Y los pacientes son tan agradecidos. Me imagino. Hay tanta gente por ayudar que, como decimos en España, cuando vas allí te da el subidón. Claro. Te da el subidón realmente. Justo, bueno, un gran amigo nuestro, el doctor Juan Quifo Fernández, estuvimos con él hace un rato en entrevista y habla de la experiencia que creo que ha acompañado a usted en 2 o 3 oportunidades, Sí. o en una o dos,
y realmente habla de África, lo mismo que ustedes dicen, ¿no? Que es algo que prácticamente le cambia la visión a uno, le cambia la vida, Sí. la experiencia, ¿no? Y el doctor Joaquín Fernández, cuando en el 2017 la Fundación Barraquer quería centrar más su actividad en Barcelona y yo decidí hacer como una rama para seguir con las expediciones asistenciales, que yo creía que era probablemente donde podíamos dar más ayuda. El doctor Fernández es uno de los patronos de la Fundación Elena Barraquer y me ha acompañado, y ahora ya pues va también él, hace su propio equipo para seguir. ¿Cuántas campañas ya han hecho en África? ¿Tiene idea más o menos? Ay, yo en esto de los números soy malísima. Pero si estamos de 2003, me imagino que habrán sido ya... Desde el 2004 son muchas más de 100, desde luego. Wow. Sí. Y por campaña, el número de pacientes realmente, porque en 3-4 días compartimos ahí un grupito en WhatsApp y uno va viendo como, bueno, hoy hicimos 60 cataratas. Eso depende mucho a veces de cuán buen trabajo han hecho de triage. Claro. Porque claro, si hay suficientes pacientes, nosotros calculamos que un cirujano senior, porque claro, a veces también llevamos cirujanos más jóvenes para que vayan cogiendo... No, para hacer mano no puedes ir a África porque el ritmo, exactamente, el ritmo, y se vayan acostumbrando a los casos africanos. Un cirujano ya senior puede hacer entre 45 y 50 casos al día. Claro. Trabajando, eso sí, unas 12 horas diarias de cirugía. Y eso sería lo ideal, intentar hacer esos números para poder ayudar al mayor número de gente posible, sin poner ninguna presión que nos haga hacer mal las cosas. Lógico. Queremos, exacto, ante todo el paciente. ¿Cómo es la organización? Porque uno ve a lo mejor los 3 días de campaña, que todo sale fabuloso, con sus cosas a veces que no van los pacientes o a veces no funciona un equipo. Pero ¿cómo es la previa a todo eso? Es la parte más complicada. La organización debe ser realmente... Nosotros en Barcelona tenemos un equipo hasta ahora teníamos la directora, una coordinadora de todos los viajes y 3 instrumentistas que en el rato que no trabajan, en este caso las 3 trabajan en la clínica, pero pues ellas son las que llevan todo el material, se encargan de cargar cuando se está acabando y preparan los viajes, o sea, todas las maletas. Hay que pensar que en estos hospitales donde vamos a trabajar, si uno se olvida algo, estamos listos, porque no hay nada. Se ven en los aeropuertos que llevan, llevan todo. Y esta es la parte quizás que menos se ve, pero es la parte más complicada y con más responsabilidad. Y además esos quirófanos se arman prácticamente entero, ¿no? La parte oftalmológica. Nos llevamos los microscopios, los facos, el Statimber es el esterilizador portátil, el instrumental, claro, todos los insumos, como dicen aquí, o consumibles, como decimos nosotros, pero incluso gasas, guantes estériles, la medicación pre- y postoperatoria. Les damos a los pacientes para que se lleven a casa el Tobradex, el suerito para lavarse el ojo en los primeros días, todo, esperando y cruzando los dedos para que lo hagan. Porque ya nos hemos encontrado ocasiones que llega un paciente operado 2 o 3 días antes con las gotas intactas. Claro, debe ser toda una educación del paciente y un trabajo realmente. Y como digo, a veces no se ve el previo y el posterior, ¿no? Realmente. Exacto. ¿Y cuáles son los planes para la Fundación en los próximos años? ¿Es seguir con estas campañas en África? Seguir creciendo. Mi idea es que la Fundación Elena Barraquer no se acabe con Elena Barraquer. O sea, yo soy consciente pues que a lo mejor dentro de 10, 15 años, mucho más, bueno, pues a lo mejor no podré llevar el ritmo que llevo ahora, y me encanta que otros oftalmólogos jóvenes tengan ansiedad de hacer lo mismo, se sumen al equipo, se sumen al proyecto y que el proyecto pueda continuar. Más allá de los nombres. Más allá de los nombres, exactamente.
más allá de los nombres. ¿Hay alguna web donde gente que esté viendo esta entrevista o alguna forma que se pueda ayudar y cooperar con la fundación? Probablemente lo ve alguien, colegas oftalmólogos que quieren ayudar, gente en la industria. Bueno, en la página web, que es fundacionelenabarraquer.com, hay formulario para apuntarse como voluntario médico, como voluntario pues simplemente para ayudar en quirófano o ayudar con los pacientes, como oftalmólogo, para hacer las consultas, como anestesista. Necesitamos un poco de todo. Bueno, eso, o sea que no hace falta ser un cirujano de catarata senior para ir a ayudar. No. Tenemos un buen equipo también que es importantísimo, la consulta. De la consulta depende el que podamos operar más o menos. Claro, exacto. Claro. Bueno, sí. Están todos invitados, todo aquel que quiere formar parte de este grupo maravilloso y este trabajo titánico que hace la doctora, seguramente pueden meterse por la web y sumarse, que la doctora los va a recibir de la mejor manera. Y no se arrepentirán porque es una experiencia enriquecedora, es una experiencia con la que recibes más de lo que das, aunque parezca que trabajar 12 horas sea mucho. No. Ninguno de los que conozco que ha ido ha dicho que no lo volvería a hacer o que se arrepiente. Todos vuelven encantados. Noé, Joaquín, Leo, que también fue. Claro. Es un cansancio que le da tanta felicidad. Yo empecé haciendo una expedición al año. Este año, si me deja el coronavirus, entonces, sí, claro, haré 6. De las 11 que hará la fundación, yo voy a ir a 6. El año pasado fui a 7, pero la idea es esa. Más que nada porque también, pues por mi trabajo en la clínica en Barcelona, a veces cada vez me es más difícil, porque cada vez tengo más pacientes en vez de menos. Y entonces, ¿cuánto duran generalmente las expediciones? Una semana. Una semana. Viajamos una semana operando normalmente 5 días. Bien. Allí. ¿Los gobiernos de cada país le dan cooperación, los ayudan, tienen contacto o se manejan y Depende del país. Depende del país, ¿no? Hay gobiernos como Senegal que tienen una fundación propia para ayudar a los pacientes sin recursos y la verdad es que se portan estupendamente. A veces, pues, por ejemplo, en las expediciones que hacemos con Coca-Cola, con Equatorial Coca-Cola Bottling Company, ellos también están en contacto con los gobiernos locales que también, pues, ayudan a el buen funcionamiento y la buena marcha de la campaña. Bien. O sea que... Doctora Elena Barraquer, podemos estar horas hablando con usted de su historia, de sus experiencias, anécdotas. Es un placer tenerla acá. Muchas gracias por permitirnos estos minutos, robarla y hablar un poco de su fundación. Es un placer. Muchas gracias, Andrés. Dos, como en España. Muchas gracias. Elena Barraquer con nosotros. Súmense a este proyecto que es algo maravilloso. Métanse en la página web. Ayúdenos con donaciones, con trabajo, con cooperación, que siempre es bienvenido. Muchas gracias. Todos bienvenidos.